¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Centro de Estudios Contemporáneos. Mi nombre es Fernando Zapata Alejo y a nombre del grupo Zapata Costa AC, de la revista Argos y de la colección de arte Zapata Costa, les doy la más cordial bienvenida para esta cuarta sesión de la cátedra Mauricio Beuchot, que coordina el doctor Arturo Mota Rodríguez. Sí, muchas gracias, Fer. Buenas tardes a todos. Espero que se siga escuchando bien mi voz. Y pues nada más quiero también agradecer la generosidad y disposición del licenciado Francisco Javier Osorio Osorio para compartirnos esta ponencia que es fruto de sus investigaciones en el ámbito de las ciencias patrísticas. Brevemente, el licenciado Francisco Osorio Osorio tiene licenciatura en filosofía, también una licenciatura en teología por el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos, ahora Universidad Católica Lumen Gentium de la Arquidiócesis de México. Luego tiene, bueno, en los estudios eclesiásticos, la licencia o licenza es algo equivalente a una maestría. Entonces hizo sus estudios de especialización de licencia canónica en el Instituto Agustiniano en Roma, Italia, sobre ciencias patrísticas. Actualmente está haciendo también estudios de especialidad, estudios especializados en el nivel de licencia también, en el grado canónico de Derecho Canónico. Entonces a mí me gusta mucho, me complace y agradezco de nuevo a mi amigo, compañero ya de camino, de trabajo intelectual, Francisco Javier Osorio, para que nos comparta esta ponencia que tituló El cuidado de sí mismo en el pensamiento de San Agustín, una lectura hermenéutico-analógica, que le repito, es fruto de sus trabajos de investigación en el área de las ciencias patrísticas, se especializó sobre todo en el pensamiento de San Agustín, 3 años dedicados a San Agustín, ya sufrió en Roma el griego y el latín, el italiano y el alemán y el inglés y todas esas cosas que se hacen por allá. Bueno, pues sin más, yo agradezco mucho, Francisco, que nos acompañes en esta tarde y te cedo la palabra para que nos compartas tu ponencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias al profesor Arturo Mota, que pues siempre ya lo ha dicho, ¿verdad? Estamos ahí en el camino. Me inició él propiamente en la filosofía, después tomé el camino de la teología y pues bueno, ya desde hace mucho tiempo que ha sido mi profesor, mi tutor, mi mentor en muchos aspectos y pues bueno, les agradezco también al Centro de Estudios Contemporáneos esta invitación y pues con mucho gusto compartir este pequeño trabajo que hasta ahorita se ha realizado, siempre también bajo la dirección de doctor Bouchot, que es el que pues ha tenido a bien con esta herramienta que él ha logrado entresacar de toda la filosofía, la hermenéutica analógica, que pienso pues nos ayuda mucho, ¿verdad? Nos ayuda mucho a tener un horizonte de mediación entre lo unívoco, lo equívoco, para no caer a veces en los extremos que son muy normales, ¿no? Muy normales en la vida, que bueno, pues bueno, en el estudio de la filosofía, de la teología, en lo que he revisado de San Agustín, pues aunque San Agustín nunca habló propiamente de analogía, sabemos que la utilización de la alegoría, que es un modo de analogía, pues está totalmente presente en el pensamiento de Agustín. Bueno, pues si me permiten compartir, no puedo compartir la pantalla, tengo una pequeña presentación con la que voy a ir dando pues, solo algunos elementos desde la perspectiva de la educación, propiamente la paideia griega, después cómo pasó esta llamada paideia griega al ámbito latino y se desarrolló como una perspectiva de educación, ¿verdad? Una perspectiva de educación y cómo fue pasando, es paideia en el griego, pasa a doctrina en la perspectiva latina propiamente dicha, y después unido a este pensamiento o en continuidad al pensamiento griego y latino de la educación del hombre, aparece también la perspectiva del cristianismo que retoma estas bases y que ha sido estudiado por muchos autores y que bueno, solo lo centré en algún paralelismo que San Agustín propone en sus escritos sobre el cuidado de sí mismo. Tenemos pues entonces la paideia entendida como una educación, como una formación humana, es una formación en las virtudes propiamente, bajo estos dos elementos éticos y de vida propiamente, estos dos elementos, dos principios con los cuales se rige la perspectiva griega. El noctis auton, que todos conocemos o hemos escuchado desde la perspectiva filosófica antigua, y la epimeleia geautó. En el diálogo, ¿verdad? Es en el diálogo
de Sócrates con Platón y en algunos otros diálogos, Platón recuerda que cuál es la finalidad de conocernos a nosotros mismos, sino para cuidar de nosotros mismos, porque nadie cuida lo que no conoce, ¿no? Bajo estos dos principios, el Noctis Autón y la Epimeleia Autú, se basa este pequeño estudio del pensamiento griego, pasando por el pensamiento latino hasta la perspectiva del cristianismo, que retoma estas perspectivas de formación antigua. Tenemos en el pensamiento griego, entonces, la Epimeleia Geutú, Catastegue tubion, dice Platón en la República, es una preparación para la vida. La paideia no solo implica una educación como la tenemos en términos modernos y postmodernos, sino desde la antigüedad era toda una formación del hombre. Había un ideal probablemente del hombre que nos ayudaba a comprender cuál era el sentido, le daba un sentido muy amplio y muy pleno a la perspectiva del ser humano. Después tenemos, por supuesto, a Séneca en el pensamiento latino, probablemente la doctrina o la enseñanza, y recordar esta frase simplemente de Séneca que le dice a Lucilo en sus epístolas, en la epístola 1:1 a Lucilo, a su formando le dice, ¿verdad? Cura sui, vindícate tibi, ¿no? Véncete, domínate a ti mismo para cuidar de ti mismo, ¿no? Después tenemos en el pensamiento cristiano estos mismos elementos de estos modos de ser, de estos principios virtuosos, el conocerse a sí mismo para cuidarse de sí mismo, y un grande del pensamiento cristiano, por supuesto, en el siglo segundo, tercero, fue Clemente de Alejandría, tiene una obra que se llama El Pedagogo, probablemente él ya lo propone como una perspectiva una perspectiva cristiana, pero al mismo nivel de Platón, de Aristóteles, donde él trata de poner unos cimientos éticos y morales, por supuesto, para una perspectiva de alta calidad de formación de la educación, pero en un corte cristiano. Después tenemos también a los llamados padres capadocios de la Capadocia, la actual Turquía, por ahí esas partes. Hoy en día, de entre ellos, tenemos muy conocida la Horatio Adolescentes, el discurso a los adolescentes de Basilio de Cesarea, que recuerda, cuianec se ipsum debet propter, se ipsum diligere, porque nadie debe de amarse a sí mismo sin conocerse a sí mismo, ¿verdad? Y finalmente, pues tenemos a San Agustín también en su doctrina cristiana, que recuerda que nosotros tenemos que tener un conocimiento de nosotros mismos bajo el principio cristiano, por supuesto, no como un mandamiento, sino como una perspectiva de reflexión, de profunda reflexión de sí mismo y de los demás, en la perspectiva, en el mandato de Jesús de Nazaret, del amor al prójimo, pero no desde, San Agustín hace una reflexión no solo a partir desde la perspectiva moral o piadosa, por así decirlo, sino que logra elaborar toda logra elaborar todo un marco de referencia, de reflexión profunda del ser humano en la perspectiva interna del hombre y en un reflejo con los demás hacia sí mismo. Paso a ver un poco entonces los elementos, pasamos a ver un poco los elementos del pensamiento griego. Pensamiento griego, la primera ley Geutú, que es una preparación para la vida. Recordar simplemente que el vocablo paideia en sus diversos significados indica también la educación de un niño. El ámbito helénico representaba la formación del hombre desde pequeño, que recogía toda la tradición de la formación del hombre clásico. Henri Marrou, por ejemplo, el gran historiador francés, define la educación, esta educación de paideia como la modalidad colectiva con la cual una sociedad iniciaba a sus jóvenes en los valores y las técnicas que caracterizaban la vida de su actividad. La educación es entonces, esta paideia, un fenómeno secundario y subordinado respecto a este último, que es toda la formación del hombre, el cual normalmente representa una síntesis y una condensación. Digo normalmente, dice Henri Marrou, porque existen algunas sociedades ilógicas que imponen a la juventud una educación absurda sin relación con la vida, como de repente pasa aquí en México, ¿no? La iniciación a la cultura real se les da entonces fuera de las instituciones oficialmente educativas. Recuerda Henri Marrou en la historia de la educación de la antigua Roma. Era entonces todo un sentido de la vida que tomaban los griegos, que tomaban los latinos para entender la perspectiva de educación. No era una simple escuela, una formación académica o intelectual, sino que en realidad implicaba todo el sentido de la existencia del hombre. Según Mario Gennari, otro gran historiador de Italia, un italiano, francés, Henri Marrou, Mario Gennari también hace una reflexión sobre la paideia griega. La paideia del cuidado griego, la paideia del ciudadano griego ha sido el terreno donde se fecundó el hombre clásico, y eso hay que tenerlo claro. Entender que era otro tipo de hombre, otro tipo de pensamiento, era un marco referencial totalmente claro, no había una duda si se era varón o mujer, se sabía que era varón y mujer y era una perspectiva distinta, cuya cultura representa el alma misma del clasismo, que se difundirá en Occidente a través de la Italia del Sur y por Roma y los romanos en toda Europa.
en el mundo antiguo. La comunidad de la polis fortifica los propios principios colectivos y democráticos. La isonomía, la igualdad de los ciudadanos frente a la ley entre el Estado y los ciudadanos, describe la figura de identidad del hombre griego, que en sí mismo constituye la propia paideia a imagen de la polis en la que se vive. Como lo recordará después Aristóteles, ¿verdad? Aristóteles, recordamos, vuelve a decir sobre esta perspectiva, se cuida de una casa como se cuida de una ciudad. En el orden de la casa encontramos el orden de la ciudad, dice Aristóteles, ¿verdad? La profunda relación entre el ciudadano y la polis lo conducían a una actitud ética, pues había una estrecha conexión entre el ser ciudadano y el ser de la ciudad. Más aún, no se podía ser ciudadano sin respetar a la ciudad, porque si no se le respetaba, simplemente se dañaba a uno mismo. Había, por tanto, una estrecha vinculación entre la política y la pedagogía, entre la vida y la cultura, entre el hombre y la educación que desde niños se les enseñaba. Michel Foucault señala, por ejemplo, que respecto a lo que Platón entiende por paideia, cuando cita su obra Las Leyes, 1.643, dice Platón, bueno, recuerda Foucault a Platón, y cuando en Las Leyes el ateniense quiere dar la definición de lo que entiende por paideia, lo caracteriza como lo que forma desde la infancia la virtud e inspira el deseo apasionado de volverse un ciudadano cumplido que busca mandar y obedecer según la justicia. Una perspectiva totalmente unida en cuanto a su conjunción. No había una separación entre lo que se decía y lo que se hacía. Se iba formando en la virtud según el pensamiento griego. En su forma de paideia de cultura, consideraron los griegos la totalidad de su obra creadora en relación con los otros pueblos de la antigüedad. Recordamos a Alejandro Magno, que quiso imponer el griego y quiso poner esta cultura helénica durante todo su mandato, tratando de gobernar a todos los pueblos que se pudieran, de los cuales fueron herederos. No es para los griegos la paideia un aspecto externo de la vida, no se entiende la educación como algo simplemente como un elemento más de la vida, sino una verdadera formación, sino como algo verdaderamente importante en toda la entera vida del ser humano. No es para los griegos la paideia un aspecto externo de la vida, catastegue tu bion, inabarcable, fluyente y anárquico. Es la acuñación más bien de los individuos según la comunidad. Había un sentido comunitario, no había tanto un individualismo como ahora sí lo tenemos. Los griegos adquirieron gradualmente conciencia clara de la significación de este proceso mediante aquella imagen del hombre y llegaron al fin, mediante un esfuerzo continuado, a una fundación del problema de la educación más segura y más profunda que la que ningún otro pueblo de la tierra, asegura Mario Gennari, ¿verdad? El gran pensamiento griego. Werner Jaeger, Mario Gennari y Henri Marrou y algunos más coinciden en sus estudios, colocando a Homero como el primer gran pedagogo e incluso filósofo que mediante el mito da enseñanzas para una clara educación para la formación del hombre. Aquí voy a hablar un poco del mito y la paideia en Homero, que tanto Gennari como Werner Jaeger, Henri Marrou y algunos estudiosos de la antigüedad lo proponen ya como un pedagogo, lo proponen como un gran filósofo que a través del relato del mito trata de dar un marco referencial al hombre. Gracias a la construcción de una explicación, gracias a logos, al mitos que crea e intenta explicar la realidad, el mito busca dar la calma a la inquietud incesante del hombre por conocer, por saber interpretar para vivir. El mito entonces crea el culto, también crea la moral, forma así la sociedad, la ritualiza. Y es que el mito es una forma simbólica de representación que implica una profunda comprensión de la realidad, del hombre mismo, del universo, de la divinidad. Es un modo de plantear y de intentar responder a los problemas más profundos del hombre, como su origen y su destino. Aquí retomo la perspectiva del profesor Mota, ¿verdad? Que también señala eso en su texto de Breve Historia de las Ideas. Así los poemas homéricos de la Ilíada y la Odisea representan por la potencia de las narraciones y de las implicaciones que genera el hecho de que el mundo de lo divino y lo celeste se involucran en un mundo de los hombres y lo terrenal. En ellos la idea del héroe que puede realizar actos admirables y simbólicos, icónicos, que se conforman como ideas, como ideales para los demás, es muy importante. Aquiles, por ejemplo, el gran héroe llora, se da una imagen pues del ser humano en el ideal del hombre. Tenemos, por ejemplo, el momento, el personaje Aquiles, el gran héroe llora por la muerte de su amigo y Ulises es capaz de soportar
toda clase de vicisitudes que se representan en su camino a Ítaca, motivado por el inmenso amor a su reina. Había una perspectiva de ideal del hombre bien clara para los griegos. Homero en sus poemas propone el concepto de arete, de virtud, que coloca al héroe en el camino de formación del hombre. El ser caballeresco es su más alta expresión, señala Henri Marrou. El señorío y el arete siempre estaban unidos, por ello los griegos valoraban a los hombres por sus aptitudes, que siempre se unía al sentido moral, no como algo impuesto desde fuera, sino como algo que se expresa desde dentro, que es parte del hombre, es decir, como algo propio, en sí no ajeno. Los griegos entendían que el ser humano era capaz de, de autorreferenciarse por sí mismo, de tener esa capacidad, que es lo que hará después San Agustín en su intento de comprensión del ser humano en cuanto a la interioridad del ser humano. A este respecto es interesante lo que el comentario de Victoria Camps hace sobre la paideia griega en su estudio sobre las emociones, pues recuerda que los griegos no hablaban de deberes, sino de virtudes o de conjunto de cualidades que debían de adquirir la persona para lograr la excelencia. No especularon los griegos mucho sobre el fundamento de la ética, ni perdieron demasiado el tiempo en preguntarse el por qué, eh, el por qué hay que ser moral. Les preocupaban más las actitudes de las personas, qué actitudes eran más favorables para convivir en la ciudad y cuáles contribuían a entorpecer la vida en común. Un punto de vista que no ponía en duda que el alma, la psique, como la llamaron los griegos, tuvieron sentimientos y que esos siempre son ordenados, debían de ser administrados por la facultad racional, administradores y gobernadores, pero no suprimidos, ya que a fin de cuentas el carácter, el etos o la manera de ser de la persona se traducía en una serie de disposiciones o actitudes que para ser efectivas debían de seguir teniendo un componente efectivo o emotivo. La educación moral, para ser efectiva, debía seguir teniendo un componente efectivo o emotivo. La educación moral, la paideia, iba destinada a ser de cada uno un ser justo, prudente, magnánimo, temperante, valiente, es decir, una persona habilitada para reaccionar ante las distintas situaciones en que podía encontrarse, poniendo de manifiesto su capacidad para la justicia, la prudencia, la generosidad o la valentía, sintiendo por tanto todos esos valores como algo propio, incorporado a su manera de ser. Menciona Victoria Camps que trata de hacer ahí una síntesis de todo lo que se desea explicar aquí, como los griegos tenían una administración en cuanto a las emociones, tratar de dirigirlas, porque los griegos se daban cuenta que es una parte importante de la vida, de la existencia. Prevalece en la paideia en dos principios inherentes que ya hemos señalado. Para una formación ética está la base de la epimeleia jautú, el cuidado de sí mismo, que remite al otro principio inmediato, noctis autón, conócete a ti mismo, pues no se puede cuidar de lo que no conoce. El referente concreto de la epimeleia jautú como principio ético lo encontramos en Sócrates, quien, como ha escrito Platón en el diálogo con Alcibiades, le pregunta: ¿en qué consiste, dice el texto, en qué consiste tener el cuidado de sí mismo, ya que a menudo, sin darnos cuenta, no cuidamos de nosotros mismos, aunque creemos que lo estamos haciendo? ¿Y cuándo lo hace el hombre? Es decir, que el cuidado de sí mismo se evidencia en la preocupación no cerrada de uno mismo, sino la preocupación en el cuidado de los demás, que implica también su conocimiento y una consecuencia proyección ética. El cuidado de mí mismo depende también del cuidado que tengo de los demás, un reflejo de sí mismo. Ahí está el texto y la referencia por si la quieren buscar después. Platón, en labios de Sócrates, en su Apología, recuerda también que se debe tener cuidado de la propia alma hasta formarla lo mejor posible a través de la virtud. Y luego, más adelante, en el mismo diálogo, este diálogo de Apología menciona en qué consiste la labor del educador, sino en hacer ver al otro la necesidad de tener el cuidado de sí mismo como él mismo lo hace. Hay una actitud de referencia en el otro, una otredad, no me entiendo sin referencia al otro. Esto los griegos, Platón lo entendía muy bien. De esta manera, el cuidado de sí implica el conocerse a sí mismo, que no solo es simplemente una norma de conducta que se dice o se aprende teóricamente, sino que conlleva, como trata de explicar Victoria Camps, la conciencia total de la persona para realizar el mundo. Es un ideal del hombre que podemos decir es una exigencia existencial, por lo menos para los griegos eso significó. Después, para los latinos, sobre todo los estoicos, también querían una excelencia de lo humano, un ideal de excelencia del ser humano. Un ejercicio continuo que no se cierra en sí mismo, al contrario, es abierta hacia los demás, hacia el conocimiento de todo lo que me recuerda a mí mismo, el conocimiento del otro, de la otra edad. La Pimeleya Jautú, entonces,
va tomando esta perspectiva ética del cuidado de sí en referencia a los otros. Y asociará esta exigencia del ejercicio con la necesidad de ocuparse de uno mismo. La primera ley de Jautú, la aplicación a uno mismo, que es una ocupación previa para ocuparse en los demás y dirigirlos. No solo implica la necesidad de conocerse, de conocer lo que se ignora, de conocer que uno es ignorante, de conocer lo que se es, sino de aplicar efectivamente a uno mismo y ejercitarse a uno mismo para irse transformando. Recuerda Michel Foucault en el uso de los placeres. Interesante aquí este texto que les recomiendo de Michel Foucault, donde va desarrollando también toda esta perspectiva y da este horizonte de comprensión propiamente en el placer, cuando nosotros evidentemente sabemos que buscamos el placer por toda la bondad que nos provoca, que nos da, pero señala Foucault, recordar que ese placer no puede ser necesariamente individualista, no puede ser solo de mi parte, sino en la contemplación del otro. También Aristóteles versa su propuesta en el quehacer político, como nos comenta Mario Llenari, el nomos, la ley de la democracia que representa Aristóteles en la política, que pasa de las costumbres aloicos a las casas, a las de una villa, para examinar después el conjunto de la polis y hacer ver que la ley es lo que da consistencia a la ciudad como un lugar para una vida civilizada, que lo que hace ciudadano a un hombre es su participación en el proceso constructivo de las mismas leyes, recordando ese principio de las leyes que ya los griegos tenían, ¿verdad? La costumbre es la mayor, es la mejor intérprete de la ley. La costumbre es la que va generando las leyes y solo cuando son en contra de los mismos derechos, por así decirlo, derechos humanos o los derechos más importantes que tenemos, por así decirlo, hoy en día nosotros entendemos que puede cambiar una costumbre o no, pero la costumbre es la antesala de la ley. Recuerda entonces esta perspectiva en la política Aristóteles para recordar que el mismo comportamiento del hombre es el que nos va conduciendo a la relación social que en sí tenemos. La primera ley de Jautú se convirtió en uno de los principios básicos de la paideia que tradujo en términos de educación para uno mismo y para la ciudad. Este principio lo ilustra no solo Platón o Aristóteles, también lo podemos encontrar en Genofonte, cuando habla de Ciro, que delante de la corte dijo tener dominio de sus sentimientos, lo que produjo el respeto de todos. El cuidado de mí mismo implica el conocimiento y la estabilidad de mí mismo, aunque a veces se pierde. Así, la epimelea de Jautú en el mundo griego es el principio teórico que busca en la práctica la consolidación del ideal del hombre que se gestó en la Grecia clásica, y que al igual que el noctis autón, el conocimiento de sí mismo, toma diversas interpretaciones y aplicaciones según las diversas filosofías y modos de pensar, como lo expone Michel Foucault. Este cultivo de sí mismo se caracteriza por el hecho de que el arte de la existencia, la tecne tu bio, señalaban los griegos, bajo sus diversas formas, se encuentra dominado aquí por el principio de que hay que cuidar de uno mismo, que es el que se funda en el que se funda su necesidad, gobierna su derecho y organiza su práctica. Por eso es necesario aclarar que la idea de que hay que aplicarse a uno mismo, ocuparse de uno mismo, eutun epimelistai, es un tema muy antiguo de la cultura griega, que muy pronto se convirtió en un imperativo ampliamente difundido. En este tema del cuidado de sí mismo, consagrado por Sócrates, el que la filosofía posterior retomó y colocó en el corazón de ese arte de la existencia, que pretendía ser, pretendía ser más que un tema, desbordando su marco de origen y separándose de sus significaciones filosóficas primarias, adquirió progresivamente las dimensiones y las formas de un verdadero cultivo de sí. Con esta frase hay que entender que el principio del cuidado de sí ha adquirido un alcance bastante general. El precepto de que hay que ocuparse de uno mismo es, en todo caso, un imperativo que circula entre un buen número de doctrinas diferentes. Ha tomado también la forma de una actitud, de un modo de comportarse. Ha impregnado las maneras de vivir, se ha desarrollado en procedimientos, en prácticas y en recetas que se meditan, se perfeccionan y se enseñan. Ha constituido este principio así una práctica social que generó relaciones interindividuales, intercambios y comunicaciones y a veces incluso instituciones, como fue el caso del cristianismo. Ha dado lugar finalmente a cierto modo de conocimiento y a la elaboración de un saber. Señala Foucault como síntesis de todo lo que trato de explicar aquí Foucault en este texto de Historia de la Sexualidad, el tercer tomo, Inquietud de sí, lo sintetiza muy bien. Paso ahora a hablar un poco del ambiente latino, esta perspectiva que pasó de la perspectiva griega
al Imperio Romano, la perspectiva latina, sobre todo 2 siglos antes de Cristo, 2 siglos después de Cristo, todo el esplendor de esta cultura llamada de esta época imperial. El Imperio Romano retomó, sobre todo con los estoicos, esta perspectiva del pensamiento de la epimeleia geautú. En el ámbito latino, el vocablo pasó a cura suya, el cuidado de sí, el de sí mismo, para indicar el principio regulador de la ética paideica. La epimeleia geautú, la cura sui, es una combinación que se vuelve a ver en otras filosofías. Por ejemplo, el neoplatónico Albino del siglo II recordaba el estudio de Alcibiades, que es donde tenemos la referencia propiamente de Platón, para que encontremos este cuidado de sí mismo con vistas a replegarse y volverse hacia uno mismo. Lo mismo sucede, señala Foucault, con la filosofía de Epicuro, que en su carta a Meneceo le recomienda el estudio de la filosofía como ejercicio del cuidado de sí mismo. Séneca, en sus cartas morales a Lucilio, compara el cuidado de sí mismo con la realidad del cielo, que a pesar de los torrenciales queda vivo y claro. De la misma manera, el hombre que cuida de su cuerpo, de su alma, se ha procurado la felicidad y no tiene agitación en el alma ni dolor en el cuerpo. Recordando esta perspectiva estoica de ser hombres enteros, íntegros, frente a las vicisitudes de la vida, ¿verdad? Quem mundo serenitas celi non recipes majorem actum claritatem sincerissimus notiorem repurgata, dice, ahí está el texto, ¿no? Para que recordar que a pesar de que el cielo se llene de tormentos, a pesar de que el cielo, la analogía que hace con el cielo y las tormentas, le recuerda a Lucilo, así es un poco la naturaleza humana, a veces está un poco desgastada, a veces está un poco violenta, pero si tiene cuidado de sí mismo, volverá a la calma. Séneca, en la primera carta a Lucilo, cuando le exhorta a ser dueño de sí mismo, recuerda esta misma perspectiva. La recomendación de Séneca está profundamente en la línea con las anteriores pensadores que ya había señalado esto. Se verifica, pues, la continuidad de la paideia, pero ahora en la perspectiva latina, cuando le recuerda incluso una perspectiva abierta a la universalidad del ser humano, ¿no? En esta dice, icta mili lucis vindicate tibi et tempus quod agnum aut auferupit subripiebatur ab exidebat collige et serva. Pon atención, dice Séneca. Ese es el hecho, querido Lucilio, que tienes que dominarte a sí mismo, tienes que tener el control de ti mismo. Se deja ver claramente este principio ético y moral de la fuerza interior. La meditación para Séneca era una herramienta importantísima por la cual el hombre comprende el universo y se comprende en su limitación, perdón. Por ella se puede pensar y contemplar la grandeza del universo y la limitación humana como la muerte. En ambos extremos, el hombre es capaz de ver la belleza para alejarse del miedo y poder tener una vida feliz, según Newman en la teoría y la práctica de los estoicos. Para Séneca, señala Mario Gennari, la filosofía siempre representó el punto de referencia para educarse en la virtud. La filosofía es la estructura misma del alma, pues enseña a actuar, plasma al hombre en su propio pensamiento y no de otros. En suma, la filosofía nos hace ser dueños de nosotros mismos. La tarea con la cual Séneca educó a Lucilo se constituyó en una filosofía de la formación del hombre instituida sobre el sentido de la vanidad, de cualquier poder o riqueza. El injusto valor atribuido al pasar rápido del tiempo aleja de las ocupaciones útiles y de las preocupaciones nocivas, recuerda Mario Gennari desde la perspectiva de Séneca. Hasta aquí dejo esta parte de los latinos y paso un poco ahora a ver cómo pasó esta perspectiva de la epimeleia geautú, más bien toda esta perspectiva filosófica en contacto con la interpretación cristiana, tomó su propio desarrollo después. La paideia y la epimeleia geautú en los llamados padres de la iglesia como otra perspectiva del modelo educativo. La cultura grecorromana no solo se mira el gran desarrollo de una formación humana de la antigüedad, también en cuanto a ciencia y cultura es un inicio de otra parte de una sola historia de la humanidad en Occidente, que influenció en el desarrollo de otras culturas, incluyendo credos y religiones, recuerda Gennari y algunos otros historiadores. A este respecto, el influjo que tuvo la filosofía en el pensamiento cristiano es evidente, es notable, es clara la relación de las formas de pensamiento y hacer cultura entre los diversas propuestas y entre ellas fuertemente el cristianismo y su pensamiento, pues nació y se desarrolló en ese ambiente, en esa perspectiva filosófica.
Fue Clemente de Alejandría, que nació en el 150 y murió en 215 más o menos, quien se empeñó por presentar un modelo didáctico, teniendo a Jesús de Nazaret, Jesucristo, como maestro y modelo. Clemente, formado en la escuela de Alejandría, con toda la tradición de la paideia griega, resalta por su apasionada defensa de la fe, de donde le siguieron otros autores como Orígenes o los llamados padres capadocios. Sin embargo, es en el Pedagogo donde Clemente propone un modelo de cultura griega, la paideia helénica. En este libro, Cristo es representado en su rol de divino educador, que está más alto que cualquier otro personaje del mismo género que jamás haya aparecido en la historia. Recuerda Werner Jaeger y recuerda Werner Jaeger, así como había un ideal del héroe, había un ideal de heroísmo en el dominio de sí mismo, con Séneca, había un ideal del héroe con los griegos, aparece ahora el modelo de Jesucristo como el un nuevo héroe, pero más bien en una perspectiva religiosa del camino a la santidad. Hay un ideal en el cristianismo para alcanzar una perspectiva de cuidado y de dominio de sí mismo, pero también en relación con los otros. Parafraseando a Platón, Clemente define lo que entiende por educación o pedagogía y lo dirige hacia el fin de la ética cristiana. Pues escribe Clemente de Alejandría. Se llama pedagogía muchas cosas, a lo que es propio del educando y del discípulo, como recuerda Platón, a lo que compete el educador y el maestro. En tercer lugar, a las enseñanzas, como son los mandamientos. La pedagogía divina indica rectamente el camino de la verdad que lleva a la contemplación de Dios y también es modelo de la conducta santa en eterna perseverancia. Como el general que dirige el cuadro de su ejército velando por la salvación de sus soldados, o como el capitán que pilotea su barco procurando poner a salvo la tripulación. Ahí está el cuidado de uno y de los demás. Hacia el pedagogo Jesús de Nazaret, dice Clemente, por su solicitud hacia nosotros, indica a sus niños la vida saludable. Ahí se ve muy claramente todo el paralelismo, recordando esta perspectiva platónica que ya hemos mencionado, en Alcibiades y en otros textos, donde Platón recuerda que el maestro debe aprender a dirigir a su discípulo porque de esta manera pues los dos están en el mismo camino del cuidado de sí mismos. La transmisión de los preceptos de la paideia griega como forma de educación del hombre en la Roma clásica son evidentes. Por ejemplo, en la oratoria latina se insiste en que ella, como la virtud mediante la cual el hombre se va configurando con el ideal del ciudadano. Por ello, Nelo Cipriani señala sobre este aspecto. Nelo Cipriani, que él es más bien un pensador, es un escritor especialista en San Agustín y más bien desde la perspectiva cristiana recuerda: no debe sorprenderse si la escuela y los tratados de retórica vienen indicados como el lugar más natural donde Pelagio y antes que él otros padres de la iglesia, sobre todo los griegos, pudieron asimilar los principios constitutivos de la paideia antigua, adaptando a ellos en cierto modo la novedad de la fe cristiana. De hecho, fue precisamente en este apéndice que Pelagio tiene su desencuentro con San Agustín en cuanto a la educación, convencido, exhortador de una acción divina más profunda de la salvación del hombre. Pelagio fue un monje, se dice que fue de Irlanda, se dice que fue inglés, que tuvo una discusión muy acalorada con San Agustín acerca de los preceptos del bautismo y cómo tenía que ser la educación. Eso es muy importante en la perspectiva teológica porque Pelagio decía que Dios nos había creado ya con una gracia, con una ayuda especial. Después, ya con la creación, con el nacimiento del niño, decía Pelagio, ya no es necesario el bautismo, y eso está en contra del dogma cristiano que recuerda que solo la ayuda divina viene a partir del bautismo. Y es aquí donde vuelve a señalar Nelo Cipriani, aquí tanto Pelagio como San Agustín apelan nuevamente a la paideia griega y a la paideia latina para recordar que incluso fuera del ámbito cristiano, la necesidad de la educación para el sentido de la vida tiene que ser desde los primeros años. Es aquí muy interesante porque después en sus textos de Gracia y algunos otros textos de San Agustín, él comienza a tener esta perspectiva, esta teoría de el pecado original, lo que se conoce en teología o en el cristianismo católico como el pecado original, pero parte desde la idea de la paideia. Entonces aquí es muy interesante también esto. Ya no profundizo en eso porque más bien son otras perspectivas teológicas. Desde sus orígenes, los griegos, la paideia pasó a la perspectiva latina con un enfoque diverso que incluso se nota en su denominación de doctrina, como nos lo ha hecho notar Eugen Kevani, sobre las diversas palabras en que los autores latinos como Quintiliano y Cicerón utilizaron para indicar la formación humana. El propio Agustín retoma el vocablo paideia por lo menos 2 veces, cuando en la narración al Salmo 118 expone con este término
con ese término que se ha entendido la educación y la disciplina para la formación humana, que en términos del pensamiento de Agustín, es decir, cristiano, él propone desde la Sagrada Escritura el camino para la formación cristiana. Ahí pongo el texto que tenemos de San Agustín en la narración, en el comentario al Salmo 118. Entonces, San Agustín vuelve a recordar también después de Clemente. Clemente fue en Oriente, los capadocios en Oriente, en la perspectiva griega, y Agustín retoma esta perspectiva de la paideia y sí retoma el texto, propiamente el vocablo, y él sí lo entiende como doctrina, como lo entendían los latinos, y también él propone su propia doctrina cristiana. El texto de doctrina cristiana de San Agustín, propiamente en el libro cuarto, es donde ya él propone la interpretación de la Sagrada Escritura como el modelo a seguir para los cristianos. Agustín logró una reinterpretación del hombre en términos del acontecimiento Jesús de Nazaret, pues así como en los antiguos griegos y latinos existe el ideal del héroe o del ciudadano y perfección del hombre, de la misma manera el cristianismo tiene un ideal del ciudadano y del hombre, pero en la novedad de Jesucristo, como ha expuesto Henri Marrou sobre Agustín y su doctrina cristiana. Es muy interesante el comentario que Marrou hace sobre esta perspectiva de San Agustín. Vemos por primera vez expuesto en San Agustín, es donde ya Marrou señala ya esta perspectiva de paideia en el sentido cristiano. Vemos por primera vez expuesto un programa de estudios superiores que constituirán una formación completa de la mente, que son conceptos únicamente en función del fin religioso que el cristianismo asigna a la vida intelectual. Hasta ahora la inteligencia cristiana estaba en un cierto modo injertada sobre el robusto organismo de la civilidad antigua y participaba en la vida de esta. Quizás se separa y continuará un organismo autónomo. Agustín designa así la figura ideal de una intelectualidad realmente profunda, profundamente cristiana, cuya cultura, aun siendo nutrida de elementos extraídos de la cultura pagana, sería todavía construida sobre un plano distinto, señala Marrou sobre San Agustín y el fin de la cultura antigua. Recuerda, Marrou, que fue a partir de San Agustín donde ya el cristianismo propone una perspectiva de alta cultura, de alta intelectualidad, pero ya desde una particularidad del cristianismo. La cura suya, primera ya Jeutú, entonces representa también para el cristianismo, podemos decir, una base para una ética cristiana. Según Nelo Cipriani, en el pensamiento de Agustín, después de la dimensión espiritual del hombre con Dios, se sigue una dimensión social del hombre con sus semejantes. De la misma manera que no puede prescindirse de Dios, el hombre, si quiere realizar y ser feliz, tampoco puede prescindir de los demás hombres, recordando esta perspectiva que San Agustín tiene sobre la relación con Dios y con los hombres. Según en el pensamiento de Agustín, lo vemos cuando él mismo escribe: el que fue creado contigo es tu compañero, y todos han sido hechos a imagen de Dios, a menos que por las concupiscencias terrenas echen a perder esto que formó. Por eso, lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas a nadie, ¿verdad? Recuerda Agustín. También en otra perspectiva, en otro texto, Agustín vuelve a recordar lo mismo. El que ama a los hombres ha de amarlos o porque son justos o para que lo sean. Con esa igualdad se ha de amar a sí mismo, es decir, o porque ya es justo o para hacerlo justo. Solo así podrá amar al prójimo como a sí mismo sin sombra de peligro. Y todo el que ame con otro amor, injustamente se ama, pues se ama para hacerse injusto. Se ama para ser malo y en consecuencia no se ama. El que ama la injusticia odia su alma. Y aquí el texto en latín, ¿no? Que vemos los quiasmos que propone ahí San Agustín muy claros. El que se ama a sí mismo debe de amarse en los demás, si no es puro egoísmo y en realidad no se ama, ¿no? Otro texto que nos puede ayudar a entender esa perspectiva ética y que es retomada de la paideia griega y latina. Agustín, cuando define al prójimo, recuerda la parábola del buen samaritano, una enseñanza de Jesús, pero vuelve a recordar estos principios para que entendiéramos que nuestro prójimo es aquel con quien hemos de ejercitar la misericordia si es que la necesita, o con quien deberíamos ejercitarla si la necesitara. De donde se infiere que también es nuestro prójimo aquel que recíprocamente debe ejecutar esto con nosotros. El nombre de prójimo indica relación y nadie puede ser prójimo sino de su prójimo. Quien no puede ver esto, que ninguno puede ser excluido del precepto, ahí la perspectiva o la pretensión ética cristiana, nadie puede ser excluido del precepto y nadie se niega el deber que exige la misericordia. Cuando el mandato se extiende a todos los enemigos, según lo dijo el Señor, amen a tus enemigos y hagan el bien a los que los aborrecen. Ahí ya es probablemente la perspectiva cristiana,
que eso ya no lo encontramos ni con los griegos ni con los latinos, porque recordamos que esa parte de misericordia solo era por supuesto, en los latinos, en el Imperio Romano, la misericordia solo era para el César, ¿verdad? Que era el que podía salvar a los demás. Y pues bueno, pues con estos elementos, yo creo que con esto podemos, profesor Arturo, pues tratar de hacer un diálogo y pues ya no leo los textos en latín y en griego para no tardarnos más, pero pues bueno, ahí están los textos, ojalá, y pues luego puedo pasar la presentación, bueno, ahí si toman algún apunte pueden profundizar más en esos textos, tanto de Platón, de Aristóteles, y pues bueno, de Séneca y de Agustín también, de Clemente de Alejandría. Bueno, gracias, Francisco. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por ahí pendiente. Bueno, yo sí quisiera pedir, Francisco, si pudieras ayudarnos a entender un poco mejor cómo te apoyaste de la hermenéutica analógica que propone Mauricio Beuchot para hacernos notar que San Agustín no repite, sino reinterpreta o interpreta ámbitos del pensamiento antiguo. Claro, se inspira, se basa en el pensamiento antiguo, no los repite, los interpreta y al interpretar hace innovación también intelectual o un ámbito de pensamiento. Y que tú entiendes o crees que la hermenéutica analógica, claro, no podemos decir que San Agustín haya hecho hermenéutica analógica, pero a la luz de la hermenéutica analógica, ¿cómo entender esta creatividad intelectual de San Agustín que desde bases filosóficas de un antecedente histórico, las apropia, las interpreta y genera una innovación para su cultura? Sí, gracias. Sí, es aclarar precisamente esto, incluso lo decía al inicio, San Agustín jamás utilizó la palabra analogía. Esa fue una de las preguntas también que me hicieron en la tesis. Ciertamente, en la hermenéutica analógica nos ayuda en este horizonte por principio de comprensión del ser humano. Hay una perspectiva, San Agustín, que siempre buscó tratar de comprender lo más íntimo del ser humano, logra hacer esta interpretación basado probablemente en una perspectiva filosófica. Él a partir del 396, cuando conoce a Ambrosio y le enseña esta parte de los medioplatónicos, sobre todo de la alegoría, que es un modo de analogía, él logra comprender que ese camino, esa búsqueda que tienen los griegos, que tienen los latinos, de tener un modo de ser del hombre, logra comprenderlo en el cristianismo. Y para él fue el principio que lo ayudó a hacer su reinterpretación del ser humano en términos cristianos. Y nosotros lo podemos entender a partir de la hermenéutica que el profesor Beuchot nos propone, sobre todo con esta parte de la analogía de proporcionalidad, nos puede ayudar, se da en proporciones esta perspectiva del hombre, son de alguna manera pretensiones de tratar de dar un ideal o un sentido de la vida, pero de manera distinta, ¿no? Ahí se ve claramente, ¿no? O sea, podrías decir que, bueno, no sé, mi pregunta es, ya San Agustín hacía una interpretación anagógica del propio contexto cultural de su época, pero ¿cuál sería la diferencia entre una interpretación analógica con la que yo entiendo que te apoyas para mostrar que San Agustín probablemente pone a Jesús como ícono, Como pero al imagen, sí. mismo tiempo, como ícono, sí, digamos, en términos de la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot, podría decirse que San Agustín analoga, ¿no? Pone a Jesús como ícono, pero ¿cómo lo distinguiría de la interpretación anagógica? Y bueno, a ver si puedes introducir un poco entre lo anagógico, que es un poco diferente a lo analógico, que a lo mejor nos da también un poco de luz en la manera en la que expones los textos de San Agustín. Sí, sí, ciertamente. La analogía se ve claramente, sobre todo en la perspectiva de búsqueda del sentido del hombre. Y la anagogía más bien sería ese distanciamiento ya del modelo propiamente propuesto. Los griegos era una perspectiva pues más en términos del héroe. En los latinos era una perspectiva más en el modelo del dominio de sí mismo, y la perspectiva de Jesús de Nazaret más bien se da en una perspectiva de religiosa, ¿no? Ahí es donde se dan las distinciones, ¿no? Ese elemento del religioso es lo que pone también una distinción entre cada una de las interpretaciones, ¿no? Gracias. A ver, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Sí, Tania, por favor, y luego Alejandro. buenas tardes, maestro Buenas tardes. Francisco. Em,
¿Cómo podríamos entender esta acción del icono? Es decir, ¿qué es una imagen? ¿A qué nos estamos refiriendo? Imagen como modelo, la imagen como modelo de interpretación, ¿no? La imagen como modelo de interpretación, como ese marco de referencia, un marco de como ese ideal al cual nos dirigimos, ¿no? Ahí es donde nosotros vemos el héroe en las tragedias griegas, cómo se representa al hombre con una clara definición de lo que tiene que ser el ciudadano griego, y es distinta, ¿no? Es distinta a la perspectiva latina, donde más bien los estoicos tratan de hacer una interpretación del hombre de ser totalmente dominadores de sus emociones, de sus sentimientos, para tratar de ser ese ciudadano que merece la polis, ese ciudadano, y ahí retoman a los griegos, ese ciudadano que propiamente el imperio necesita para poder tener esa fortaleza. Y en ese mismo sentido también la imagen, este marco referencial, este paradigma de interpretación del ser humano en Jesucristo se representa en la santidad, ¿no? Que ya es otra cosa, ¿no? Que ya es desde la perspectiva religiosa, sin embargo, se da esa relación en cuanto a la pretensión de formación del hombre, ¿no? Y Mm. se da toda esa estructura, ¿no? Se da toda la estructura, los griegos, a partir del mito, a partir de las tragedias, tratan de hacer entender qué es lo que debe de ser el hombre, cuál es el sentido del ser humano. Los estoicos, sobre todo los estoicos, no solo con sus escritos, sino sobre todo con su formación ya bien dada en el Imperio Romano, trataron de dar ese ideal. Recordamos, pues, Séneca y algunos más educaron a grandes dirigentes romanos, ¿no? Con esa perspectiva de tratar de ser ese ciudadano que se debe de ser. Y la imagen, el ícono de Jesús de Nazaret, como, pues, por así decirlo, como el héroe, como no solo como ciudadano ya de esta tierra, sino en términos religiosos, como ciudadano del cielo y de la tierra, en esa pretensión de santidad que todavía tiene el cristianismo, se da esa imagen, ¿no? Esa imagen del icono, de ese marco de referencia. Gracias. Sí, Alejandro Alejandro. Turner, por favor. Gracias, gracias. Buenas tardes. Es una pregunta. ¿Existe algún paralelismo? Yo veo, no sé si sea correcta mi apreciación, un paralelismo entre San Agustín y la analogía que estamos viendo, Hermenéutica eh, analógica. la hermenéutica analógica. Cuando él en sus primeros años eh, tenía una visión y se acogió a la visión o a la corriente filosófica del maniqueísmo, Mm, que yo veo como algo eh, eh, equívoco, ¿no? Es una cosa o la otra, ah, y él transita un poco hacia, con influencia del platonismo y del neoplatonismo, hacia buscar, aunque él no lo dice, como bien se expresó, una mediación. sí, así es, Yo así es. veo, yo veo ese paralelismo con el desarrollo inclusive de la iglesia, ¿no? En donde, pues primero era cielo, infierno, castigo, etcétera, y se fue aligerando esa visión hasta llegar incluso, y no en tiempos modernos, sino desde el inicio, se prefigura con San Pablo, por ejemplo, su concepto de, siempre se me este nombre, en donde él decía que todos podrían salvarse, inclusive apocastasis, algo así, Ah, no, no ese recuerdo. es Orígenes, sí, la apocatástasis de Orígenes. Sí, Apocatástasis, que, bueno, Orígenes, origen sí, tomada sí. por Orígenes, sí. orígenes de San Pablo. Hay allí algo, ¿no? Es mi pregunta. Sí, precisamente, San Agustín nunca habla de analogía, no habla desde esta perspectiva. No estaba desarrollada, tan desarrollada esta perspectiva analógica. Sabemos que empezó con los pitagóricos, pasó a Platón, Aristóteles, que les estaban dando forma a la analogía como hoy la conocemos. Sin embargo, sí, en la búsqueda incesante, San Agustín, los estudiosos de San Agustín recuerdan que la búsqueda incesante de San Agustín era la verdad, ¿no? Cómo llegar a la verdad. Pero la verdad no se entiende a partir de una interpretación literal o equívoca. Él se va dando cuenta que tiene que haber mediaciones para llegar a comprender qué es lo que llamamos verdad, ¿no? Y sí, ciertamente en su vida, por eso él buscaba los maniqueos, cuando Fausto, el obispo maniqueo, le dice, aquí te vamos a dar la explicación del sufrimiento, del mal y de tantas cosas que son extremas en la vida del ser humano, y después que no las encuentra, es solo hasta el contacto con las homilías de Ambrosio allá en Milán,
Cuando San Ambrosio, que había leído a los neoplatónicos, que era de formación neoplatónica, le hace ver esa perspectiva de interpretación analógica, precisamente. Es una analogía, la alegoría es un modo de analogía, es comprender al texto más allá de lo que se dice literalmente, ¿no? Y es ahí donde vemos esa perspectiva de analogía de San Agustín. Aunque él nunca habló de eso, nunca habló de analogía, nunca dijo eso es una analogía, sino que simplemente empieza a hacer sus interpretaciones ya en términos cristianos, pero a partir del sentido que la alegoría nos da, que es un modo de analogía, ¿no? Y es como logra esa interpretación. Y nosotros, este estudio que se realizó, este pequeño estudio que hemos realizado simplemente hace ver, a nosotros nos hace ver que la hermenéutica analógica, a partir de la hermenéutica analógica podemos comprender lo que San Agustín pudo lograr hacer, ¿no? No solo él, también Clemente, los Capadocios, el mismo Orígenes utiliza la alegoría mucho para interpretar los textos, porque el conflicto que se comenzó a dar en cuanto a hermenéutica desde los primeros siglos en el cristianismo fue precisamente estas interpretaciones literales y las alegóricas, las exageradas nos llevan a una incomprensión de la escritura, porque en realidad el dato revelado o el término que se utiliza, la escritura, la Biblia, si se interpreta literalmente, pues pierde mucho sentido en algunos aspectos, ¿no? En algunos aspectos, desde la misma creación del mundo, en 7 días en 6 días creó Dios la tierra y al séptimo descansó, y más bien se entiende desde una perspectiva alegórica, es decir, analógica, para tratar de comprender que es un sentido simbólico, ¿no? Y precisamente y volvemos otra vez a la imagen que nos hace comprender ese marco de referencia, que nos hace comprender una correcta interpretación, pero exagerar la imagen también nos lleva a la equivocidad. Eso es lo que nos lleva a tratar de interpretar cualquier cosa simbólica, según mi parecer, que fue la interpretación de los gnósticos, ¿no? Los llamados gnósticos eran los que trataban de interpretar eh, cada extracto de la escritura de manera alegórica, es decir, análoga, pero exagerada, de tal manera que perdía totalmente también el sentido de la escritura en cuanto a lo literal, ¿no? Y Agustín se enfrentó a todo eso, ¿no? Y él mismo, su camino es analógico, ¿verdad? Sí, es análogo, ¿no? Sí, no sé si respondí ahí. Sí, muchas gracias. Sí, Gracias, Alejandro. Liliana de Egidio, por sí. favor. Hola, buenas noches. Primero, muchísimas gracias, padre. Buenas noches, doctor. Gracias al Centro Contemporáneo por tan extraordinaria charla, ¿no? Por promover este espacio. Justamente mi pregunta iba hacia lo último que comentaba el padre, o sea, el peligro de la imagen estática, ¿no, padre? Usted que está en el ámbito de la teología, porque yo que he estudiado algo de los griegos y usted conoce mi trabajo, yo lo que Ujú. siento es que a través de la literatura, que es algo que luego se ocupa a través de la revelación, la historia nos permite a diferentes tipos de personas encontrar algún tipo de resonancias. Y eso es algo que estamos dejando de hacer. Y creo que el trabajo de Fernando de tesis también tiene que ver con el tema literario. O sea, esta posibilidad de lo que la literatura, lo que las historias nos pueden ayudar o sea, conocernos a nosotros mismos. Es una forma de analogía de proporción, porque algo de, o sea, lo humano pues está expresado o sea, de distintas formas, ¿no? Entonces, prácticamente me aclaró con lo último que decía eso, ¿no? De que si dejamos esta imagen estática o la tratamos de interpretar de una forma tan estricta, pues nos quita este ámbito de relación, ¿no? De relación con nosotros, con todos las posibles patrones, arquetipos, no sé cómo se le puede llamar a eso, de humanidad que existe, ¿no? De hombre que existe. Sí, porque, bueno, la imagen, el icono, pues en sí también tiene su parte literal, uno lo ve, pero su parte analógica, su parte alegórica, pues es la explicación, y cuando uno profundiza en la imagen, pues se da cuenta que hay, pues, es válida muchas interpretaciones, pero no caer en la exageración, sino también se pierde el sentido de la propia imagen. Ujú. Sí, Y eso, pues, nos ayuda toda la perspectiva del profesor Beuchot. Sí, sí. Gracias, padre. Sí, gracias, Lili. Tú que habías levantado la mano antes de Néstor. Néstor, sí. Betty, ¿la habías levantado? ¿No? Bueno, Néstor, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por
tan completísima y erudita ponencia. Pero, bueno, yo quisiera retomar un poco el punto del doctor Mota, pero un poco más humilde al hilo que se llevó. A mí me interesa la posibilidad ética de la que se da aquí entonces, en la interpretación. No sé si un tanto hermenéutica, pero sí como nos lo indicaron sobre el cuidado de sí mismo, entre la consagración, que está en ese término en la paideia, me parece, y la formación del individuo, que aparece también en Verdad y Método de Gadamer, como señalando una especie de tacto. Al final de la ponencia que nos acaban de ofrecer, nos dijo que la relación entre el estudio de Dios, del hombre con Dios, luego se sigue la relación del hombre con la sociedad, ¿no? Entonces, esa idea de que hay una posibilidad ética, pues evidentemente tiene una relación entre cómo se forma, o por lo menos se conforma una posibilidad ética a partir del símbolo, la imagen, el icono que va a consagrar o formar al individuo, ¿no? Entonces, yo quisiera saber cómo es esta posibilidad ética, en tanto a que nos preocupa esta formación del hombre o del individuo, ¿no? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde Y es mejor? ¿Cómo es algunas pautas, ¿no? Pues, no, no, sí, quiero, está no una sé. excelente pregunta, retomando esa perspectiva, como dice el profesor Arturo Mota, en esta analogía, que es un modo, un sentido que se le da, un sentido espiritual que se le da a lo religioso, bueno, al texto bíblico, ¿no? Ese sentido espiritual que se le da precisamente que es distinto de la analogía, ¿no? Pero es como un modo de analogía, por así decirlo, es la analogía. Es un sentido que se le da a esta perspectiva y para no ponerlo en términos exclusivamente cristianos, más bien en términos religiosos, el ser humano tiene esa posibilidad de la relación con lo trascendente, con lo divino, más bien desde una perspectiva religiosa, ¿no? La parte religiosa o espiritual del ser humano que está ahí presente. Y en los términos anagógicos se da en el cristianismo ese sentido espiritual que se le da a la Biblia en cuanto a interpretación, se da primero en el sentido de la relación con Dios o con lo divino, pero en un segundo momento el cristianismo, en este caso en otras religiones, no me atrevo a decirlo porque no lo tengo claro o no he estudiado otras religiones, pero me parece que sí está con los judíos, por supuesto, y también lo poco que he tenido en contacto con los musulmanes, también tienen una corresponsabilidad con el otro, y eso es lo que nos da la posibilidad de una perspectiva ética, ¿no? Y que por supuesto en pretensiones religiosas, pues todos quieren tratar de dar su perspectiva de relación con Dios y con el otro con una perspectiva universal, ¿no? Y entonces ahí están las pautas de una posibilidad ética, ¿no? Bueno, la ética cristiana, por supuesto que existe una ética musulmana, los hindúes en todas sus religiones son unas perspectivas éticas y eso podría ser un trabajo ahí de analogía, ¿no? También, cómo a partir de la analogía, de ese sentido espiritual que se le da a la escritura, nosotros podemos tener una perspectiva ética, ¿no? Y ver cómo ahí serían los paralelismos de cómo lo entienden los judíos, cómo lo entienden los cristianos, incluso, pues, algunos sociólogos que hablan de la religión de hoy, de los que se llaman ateos y luego de repente tienen actitudes más religiosas que uno mismo, ¿no? Pero sí es interesante esa pregunta y sí va mucho en conexión con lo que mencionaba profesor Arturo Mota. Ciertamente la anagogía, que es ese sentido espiritual que se le da a la Biblia, pues es otro modo es otro sentido de interpretación donde la analogía más bien nos ayuda a poder diferenciar, también ahí sería, ¿no? Ahí en esa analogía de proporcionalidad propia, hasta dónde el cristianismo, el judaísmo, sus propuestas coinciden también o se diferencian. Ese es un buen trabajo, ¿no? Perspectivas éticas. Bueno, se me viene ahorita a la mente. Ujú. No sé si contesté la pregunta. Sí, gracias, ¿no? Pues, sin entrometerme, Sí, pero sí claro. me ayudó también a entender que propones como el cuidado de sí como clave interpretativa de los textos, ¿no? De San Agustín interpreta
el texto sagrado, también tomando como clave interpretativa el cuidado de sí y le da un sentido más humano a la escritura, no solamente espiritual, así de trascendencia, que incluso puede ser ascética, sino también más, como pide Néstor, fíjate, En esta ayudaste a perspectiva entender, ética, sí, exactamente, en eso, ética, sí, 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 porque hay textos lo que son planteó muy muy bien, lo problemáticos en planteó la muy bien. escritura, ¿sí? En la escritura hay textos muy problemáticos, San Agustín, en los Salmos, que un bebé que lo azota en las paredes, bueno, pues, Sí, literal, usted está eso, sí, no sí, tiene sentido. literal, univocista, equivocista, pues puedes interpretar lo que quieras, pero desde el cuidado de sí te permite hacer interpretaciones con un sentido más acorde a Una las perspectiva ética, exigencias sí. de Jesús como analogado principal o como ícono que podemos proporcionar. Bueno, me ayudaste a entender también, gracias, Francisco. Tania, por Sí, favor. sí, esa era la intención un poco ahí del tema también, como ese es como el otro tema que sale de ese principio icónico del cuidado de sí mismo, por supuesto. Y Néstor lo captó muy bien, sí. Bueno, Sí, hasta, sí, nos ayudó a entender. Gracias, Néstor. gracias, gracias. Ah, Sí, este modelo implicaría el modelo justamente de la sabiduría prudencial, es decir, del Froney, ¿no? De la frónesis. Entonces, estaríamos planteando que a partir de ese modelo, justo esta cuestión ética que menciona Néstor tendría que ver o no con una ética sobre los actos, que parece resitúa posibles márgenes en el ejercicio interpretativo, al mismo tiempo que nos permite sostener el modelo como un referente, pero no como algo fijo. Sí, 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 Dania, gracias. Y ahí, en ese mismo sentido, sobre la perspectiva virtuosa, recordamos, por ejemplo, el cristianismo después de San Agustín, hoy en día el cristianismo y después de San Agustín, o el mismo Agustín recuerda esa perspectiva aristotélica de la educación, ese cuidado de sí mismo, esa formación del ser humano propiamente dicha, se da en la formación de las virtudes del hombre, no en la formación del sujeto, ¿no? Y eso es lo que nos da ese margen de interpretación, hasta dónde llega, ¿no? Ese estudio de la frónesis, como lo menciona Tania. Entonces, yo creo que hay que tener claro, más bien dentro de la perspectiva cristiana, sí está esclarecido la perspectiva o una pretensión de perspectiva ética desde el cristianismo es siempre valorada desde la perspectiva aristotélica en la formación del ser humano a partir de las virtudes, ¿no? Y ese sería como el marco de referencia. Ujú, sí. sí, también me hiciste pensar ahorita que hablabas en Hannah Arendt, porque Hannah Arendt, su tesis doctoral fue El amor en San Agustín. San Agustín, sí, exacto. Y es curioso porque es una pensadora filósofa judía que nunca renunció al judaísmo y sin embargo le llama mucho la atención. Ella escribe ahí en la introducción ya está publicada su tesis doctoral como libro, El amor en San Sí, Agustín. la conozco, sí. Sí, dice ahí que le llamó mucho la atención como que también sabemos que San Agustín, ya obispo, hizo diríamos, monasterio, ¿no? Que vivió apartado. Como un monje que vive apartado de los demás, tiene pretensiones éticas de realización política con los demás. Y aunque ella no dice propiamente el cuidado de sí o la epimelea de Jesús, lo esboza. Y entonces me hiciste pensar en ello porque dices bien, bueno, pues es que la virtud puede ser también enlace de realización del cuidado de sí para una búsqueda de realización también en el modo de paideia. En fin, está interesante, me hiciste pensar Así es también lo que todo dice eso. Tania, sí, ¿cuáles serían esos márgenes? Eso, o sea, ya el cuidado de sí mismo y esa perspectiva de relación con el otro en lo que el cristianismo llama amor, ¿no? Y no solo el cristianismo, sino cómo entender esa perspectiva de relación de unos con otros en términos religiosos, ¿no? Y ahí ese es otro tema, ¿no? Ahí como para de analizar cómo lo entienden las demás religiones, ¿no? Cómo se da esa realización de la educación de sí mismo y el cuidado de sí mismo en relación con los demás en cada religión, ¿no? Ahí está otro tema, mira. Sí, cierto. Gracias. Sí, sí, gracias. No sé si haya alguna otra pregunta. Bueno, sí, sé que es un tema un poco complicado de jalar en primera instancia porque pues ya de San Agustín nos queda mucha distancia. A veces uno se enfrenta a pensadores de aquella época con una especie de prejuicio, incluso de contexto religioso, pero que generan pensamiento y su creatividad fue realmente, yo siempre estoy fascinado de la creatividad intelectual de San Agustín, sobre todo de San Agustín, de otros también, pero San Agustín que con sus propias herramientas va
creativamente generando pensamiento en un contexto muy particular del enfoque cristiano. Bueno, si no hay más preguntas, pues yo de veras te agradezco mucho. Bueno, no lo dije en el principio, Lili lo comentó ahora. Además, aquí Francisco es sacerdote católico. No le gusta que lo diga uno porque pues, luego se generan otras cosas, ¿no? Pero aunque no parece, sí es padre. Es sacerdote católico de la diócesis de Iztapalapa ahora, pero estudia en la Universidad Pontificia de México, ahora la especialidad en Derecho Canónico, y se fue a Roma a hacer la especialidad en Ciencias Patrísticas, de los pocos mexicanos que en el Instituto Agustiniano de Roma han terminado, porque la mayoría, bueno, no Así voy a es. decir cosas que vayan a ser mal, pero estudian en otras instituciones, pero el más difícil es el Instituto Agustiniano de Roma de Ciencias Patrísticas. Es de los pocos mexicanos que ha terminado completo y bien, con tesis completa, porque es muy difícil terminar en ese instituto. Y yo te agradezco, padre, bueno, lo digo ya, padre, ¿verdad? Pero Francisco, que nos hayas compartido esta presentación, parte de tu investigación, y que de alguna manera también nos contribuyas a aclarar algunas perspectivas de nuestras inquietudes intelectuales. Muchas gracias, padre, por tu participación. Gracias, Francisco. Y le cedo la palabra a Fernando para que nos haga el comentario de cierre. Entonces, pues bueno, agradecerles mucho a todas las personas que tan amablemente nos han acompañado el día de hoy. Pues agradecerles, en realidad, pues siempre uno piensa, ¿verdad? Bueno, voy a compartir esto y pues a ver, ¿no? Y a ver, cómo los ilumino, ¿no? No, al contrario, no, pues muchas ideas, les agradezco a todos y sobre todo los que participaron aquí con las preguntas, pues me hicieron profundizar más, ¿no? O sea, ya decía profesor Arturo Mota, pues como que le vienen a uno demasiadas ideas no, me ayudaron en redes, me ayudaron. Esto es el cuidado de sí mismo. Uno propone, pero pues más bien uno es el que se nutre, ¿no? Entonces, pues aquí ya no solo como dice la escritura, se está cumpliendo esta pretensión del cuidado de sí mismo. Les agradezco al Centro de Estudios Contemporáneos, le agradezco al profesor Arturo Mota y pues a todos ustedes gracias por su presencia y gracias también a todos los que participaron. En verdad me han ayudado muchísimo. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Entonces, pues bueno, quien requiera la presentación, se las podremos hacer llegar, ¿no? Pues bueno, pues muchas gracias, que tengan buena tarde. Nos encontramos entonces en agosto. Gracias, Gracias. hasta luego. Hasta luego Gracias. a todos, que estén muy bien. Muchas gracias.